Vamos a dar comienzo, gloria a Jesús, según los hermanos se van conectando. Les habla su hermano Ramón Cordero, por la gracia de Dios, maestro de escuela bíblica de la iglesia Seguidores de Cristo, Defensores de la Fe, localizada en el barrio Playuela de Aguadilla, cuyo pastor es nuestro hermano Rubén Acevedo, conocido como Harry. Gloria a Jesús, bendito el Señor, gloria a Dios santo. Seguimos llevando a cabo estas transmisiones en vivo cada domingo a las 7 de la noche y estamos intercalando estudios bíblicos con las lecciones, ¿verdad?, del expositor bíblico Senda de Vida. En esta noche estaremos estudiando del arrebatamiento, gloria a Jesús, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, gloria a Jesús. En esta mañana estuvimos predicando en nuestra iglesia bajo el tema principio de dolores. Hoy hablamos del arrebatamiento. Y dentro de 2 semanas hablaremos de las señales de los tiempos. Gloria a Jesús. Bendito Jesús. Vamos a dar lectura a una porción bíblica que va a ser base de lo que vamos a hablar en esta noche. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a leer una porción extendida aquí. Gloria a Jesús. Escuche bien la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o los que ya murieron en el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bendito Jesús. Gloria a Dios santo. En esta tarde, pues, gloria a Jesús. Hubo el fallecimiento de una prima hermana mía que está en Florida y vamos a orar, ¿verdad?, para consuelo de la familia. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Pero le serví al Señor. Duerme en el Señor. Y no nos entristecemos porque está en la gloria del Señor. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Sigue diciendo el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no seremos primero que los que durmieron en el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Jesús. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos, recibe aliento, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba, dice Pablo. Porque vosotros sabéis perfectamente, sabemos, hermano, gloria a Jesús, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Wow, Pablo utilizó aquí mucho del lenguaje que utilizó Jesús en Mateo 24, en Lucas 13, y en Lucas 21 y en Marcos 13. Sigue diciendo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Que no seamos sorprendidos. El Señor está advirtiendo, el Señor nos está alertando. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Gloria a Jesús. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aleluya. Gloria a Dios. Pues los que duermen, de noche duermen. Gloria a Jesús. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Gloria a Jesús. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Palabra poderosa, hermano. Ustedes encuentran 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, y se lee hasta el 5, verso 11. Gloria a Jesús. Y la palabra clave aquí es arrebatamiento. Es parte de los eventos de los últimos tiempos, de los últimos días, gloria a Jesús, de los tiempos del fin. Diferentes nombres en la escritura. Saludos a los hermanos que se siguen conectando, la hermana Yeya, hermana Sori, la hermana María, gloria a Jesús. Escuche bien, hermano. Los eventos naturales, políticos, económicos y sociales que estamos viviendo en estos días han llevado a muchos a preguntarse si estamos viviendo en lo que la Biblia llama los últimos tiempos. ¿Estaremos en los últimos tiempos? Para la iglesia de Jesucristo, el vivir en los últimos tiempos trae como tema relevante el evento más importante de ese periodo, llamado la segunda venida de Cristo. Aleluya. Los estudiosos llaman este tema, los que se estudia este tema, la escatología, que quiere decir estudio de los eventos de los últimos o relacionados a los últimos tiempos. Junto a la segunda venida, pues también se señala otro evento importante que estamos esperando, que es el rapto. Dios bendiga a nuestro hermano Sosa, a su esposa Lucy. Y ese tema, el rapto, es el tema que vamos a desarrollar en esta noche, en ese estudio. Pero, escuche bien, hermano, queremos comenzar por aclarar que a pesar de que hablamos de la segunda venida de Cristo como si fuera un solo evento, de manera genérica, en realidad se compone de una serie, una cadena de eventos. Gloria a Jesús. Cuando se habla de la segunda venida en el lenguaje, muchas veces hasta en la Biblia sucede, gloria a Jesús, algunos pasajes que hablan de la segunda venida en forma genérica, pero hay una serie de eventos que yo voy a resumirle, ¿verdad? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Los eventos del fin de los tiempos, y tomando Tesalonicenses como base, ¿verdad? Comienza con la resurrección de los justos. Lo dice ahí, los que durmieron, los muertos en Cristo, resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:6. Después viene que el arrebatamiento de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4:17. Después dice 4:16 y 4:17. Que vienen lo que llaman las bodas del Cordero. Eso está en Apocalipsis 19, 7 al 9. Que en otros pasajes se le llama el juicio de los galardones. Y mientras están las bodas del Cordero arriba, en la celebración en el cielo, abajo en la tierra, sucede un evento importante que dura 7 años. ¿Cómo se llama? La gran tribulación. Gloria a Jesús. Ya hemos hablado 4 eventos. Al final de la gran tribulación se da un evento cataclísmico, gloria a Jesús, que se llama el Armagedón, la gran batalla, ¿verdad? Del día del juicio del Señor. Se encuentra en Apocalipsis 16, la describen los versos 13 al 16. Luego viene, en medio de esa batalla o al final de esa batalla, la segunda venida física o visible de Jesucristo. Lucas 21, del 25 al 28. El milenio comienza luego ahí, gloria a Jesús, cuando el Señor establece un reino milenial aquí en la tierra. Al final de milenio, que el enemigo es soltado de sus cadenas, dice que se da una rebelión final de las naciones contra el Señor. Ahí viene luego la resurrección de los impíos, seguida por el juicio ante el gran trono blanco. Y la Biblia habla en los capítulos finales, específicamente el capítulo 21 de Apocalipsis, sobre cielo nuevo y tierra nueva y la nueva Jerusalén. Todos estos eventos están asociados y hay algunos más, pero estos son los más importantes que yo, ¿verdad?, resumí. Son un total de 12 eventos que son los eventos de los últimos tiempos. Gloria a Jesús. Ahora, vamos a hablar de la segunda venida, específico, que eso, ¿verdad?, es lo que venimos. El término segunda venida se usa para referirse a la futura manifestación gloriosa de Jesucristo, cuando vuelva a la tierra de manera literal, visible, física, para iniciar los últimos actos de redención y juicio.
La frase como tal, segunda venida, no aparece en la Biblia así como la estamos diciendo, pero está implícita en múltiples pasajes. Entre ellos, Hebreos 9:28, escuche como dice, aparecerá por segunda vez, habla de Jesucristo, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Gloria a Jesús. En Juan 14, verso 3 dice, y si me fueres, es Jesús hablando, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cuando Jesús en hecho es levantado al cielo, que se quedan mirando los discípulos al cielo, un ángel se les aparece y dice, ¿por qué están mirando al cielo? Es ese Jesús, como ustedes lo ven irse en las nubes, así mismo volverá otra vez. Gloria a Jesús. Ahora, normalmente cuando los creyentes hablan de la segunda venida del Señor, comúnmente se refieren englobados a una secuencia de eventos finales que normalmente incluyen la resurrección, el rapto o arrebatamiento y la segunda venida visible del Señor. Muchas veces nos confundimos con los pasajes, qué aplica una cosa y qué aplica otra. Por ejemplo, les voy a un ejemplo. Gloria a Jesús. Cuando la Biblia dice que viene como ladrón en la noche. Dice que nadie sabe la hora ni el día. Viene como ladrón en la noche, como si fuera escondida, que no se sabe cuándo viene. Gloria a Jesús. Nadie lo ve. Pero por otro lado, en otro pasaje dice que viene en las nubes y todo ojo le verá. Parecen estar confluyendo, ¿verdad? Lo que pasa es que uno, el de ladrón de la noche, aplica el arrebatamiento y el otro aplica a la segunda venida visible del Señor, en el cual, sí, todo ojo le verá. Gloria a Jesús. Ahora, la segunda venida física visible del Señor es precedida por un periodo de 7 años de tribulación, lo que se llama normalmente la gran tribulación. Gloria a Jesús. Y es seguida luego de ella por el establecimiento del reino milenial, ¿verdad? Del Hijo del Hombre en la tierra. En Marcos capítulo 13 y unos versos del capítulo 13 dice de la siguiente manera: porque aquellos días será de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ahora, ese periodo de tribulación se dará luego de lo que se llama el rapto o el arrebatamiento. Para resumirle, que no se me confunda. Está el arrebatamiento, 7 años de tribulación en la tierra. En esos 7 años se están celebrando las bodas del Cordero en el cielo. Pero está el arrebatamiento, 7 años de tribulación. Y luego viene la segunda venida física, visible, del Señor Jesucristo a la tierra. En el rapto el Señor no desciende físicamente a la tierra y no es visible como tal, sino que se encuentra en el aire, los levantados con el Señor. Pero en la segunda venida visible sí llega hasta la tierra y establece el reino milenial. Gloria a Jesús. Bueno, si se confundió con eso, dele para atrás el video y lo ve otra vez cuando terminemos. Vamos a hablar entonces del rapto más directamente, gloria a Jesús. También hay que aclarar que la palabra rapto no aparece así literalmente en las Escrituras. La palabra que sí aparece y que describe el mismo evento y es sinónimo de ella es arrebatar o arrebatamiento. Gloria a Jesús. Pablo usó, y en la Biblia se utiliza este término en múltiples ocasiones, pero Pablo lo usó en 2 de Corintios. Cuando habló de su propio arrebatamiento, Pablo pasó por esa experiencia. Escuche bien, se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 12, verso del 2 al 4. Gloria a Jesús. Conozco a un hombre, dice, en Cristo, él se refiere a sí mismo, que hace 14 años, del momento que Pablo está escribiendo eso, y entre paréntesis dice, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Cierra el paréntesis, entonces dice, conozco un hombre que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo, eso es donde está Dios. Y conozco al tal hombre, se refiere a sí mismo. Y vuelve y hace el paréntesis, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Dice, que fue arrebatado al paraíso. Qué tremenda experiencia pasó Pablo. Escuchen cómo dice, donde oyó palabras inefables, o sea, extraordinarias, que no les es dado al hombre expresar. Y él no las expresó, se las llevó con él al cielo, gloria a Jesús.
bendito el Señor. Pero ahí la palabra arrebatado la utiliza 2 veces y es la misma palabra, ¿verdad?, que se utiliza en Tesalonicense para hablar del arrebatamiento, el levantamiento de los creyentes, de la iglesia. Ahora, la palabra arrebatar viene del griego arpazo, con Z, arpazo, aleluya. Se usa en el acto del Espíritu del Señor con respecto a Felipe, son uno de los usos. Cuando dice que Felipe fue llevado ante un etíope, gloria a Jesús, fue trasladado. También la que hablamos de Pablo, ¿verdad?, cuando fue llevado al paraíso. Y también respecto al arrebatamiento de los santos en el retorno del Señor en Tesalonicense. Ahora, este verbo en realidad comunica el arrebatar, que se ejerce una fuerza de manera que súbita. Usted coge algo de momento. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Y en Mateo capítulo 11, verso 12, Jesús hace uso de esa palabra también, que dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, lo toman por la fuerza, lo toman súbitamente, gloria a Jesús. Ahora, la palabra griega arpazo fue traducida o se traduce en el latín como raptis, quiere decir lo mismo, raptis, tomar súbitamente, gloria a Jesús. Y esa fue la que dio origen, raptis, del latín, a la palabra castellana rapto. Gloria a Jesús. O sea, usted sabe que el español desciende del latín, no desciende del hebreo. Gloria a Jesús. Desciende de lo que llaman las lenguas romances, que todas tienen su origen en latín. Gloria a Jesús. Y de ahí que sale la palabra rapto. Pero en realidad es lo mismo que decir arrebatamiento. Ahora, el arrebatamiento repentino que ocurrirá inmediatamente después que los muertos en Cristo sean resucitados a la venida del Señor, es lo que se refiere muchas veces la gente como el rapto. Sinónimo, gloria a Jesús. Ahora, hermano, desde el Antiguo Testamento hay registrados eventos que son como tipos o primicias del arrebatamiento de los creyentes al cielo. Hay 2 casos específicos que yo quiero dialogar con ustedes. El primero de ellos es Enoc. Dice Génesis capítulo 5, verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque lo llevó Dios. Se fue arrebatado al cielo. No pasó, no vio muerte, es lo que da a entender ahí. Hebreos habla de ese evento de Enoc. En Hebreos 11 y 15, cuando habla de los héroes de la fe, mire lo que dice. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Agradamos nosotros al Señor en nuestra vida? Gloria a Jesús. Si es así, vamos a ser traspuestos dentro de poco, aleluya, al cielo. El otro personaje que es tipo del arrebatamiento, ¿cuál es? Gloria a Jesús. Elías. En Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, gloria a Jesús, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, gloria a Jesús, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2. ¿Cuáles 2? Elías y Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Gloria a Jesús. O sea, un arrebatamiento de Elías ahí de una manera especial y poderosa. O sea, ya desde el Antiguo Testamento había unos tipos, gloria a Jesús, de esto del arrebatamiento de la iglesia, gloria a Jesús. Ahora, la duda que normalmente más surge es que si el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad?, de los santos, y cuando yo digo iglesia, hermano, no me refiero a ninguna denominación. Amén, Dios le bendiga. La iglesia, yo lo llamo, está compuesta por los lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Gloria a Jesús. Y la duda es si la iglesia va a ser arrebatada antes o después de la tribulación. Y hay 2 posiciones en esto, como en muchas interpretaciones bíblicas. Gloria a Jesús. Hay 2 interpretaciones principales. Gloria a Jesús. Bendito Señor. La primera es que la iglesia pasará por la gran tribulación. O sea, que va a ser después de la gran tribulación. Y el rapto sería simultáneo a la segunda venida física del Señor. Eso es una posición, ¿verdad? Y hay sus pasajes que se utilizan para
los que apoyan eso. Y la otra posición es antes de la gran tribulación. Y esa asegura que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Por lo tanto, el rapto será antes de la misma. Gloria a Jesús. Y hay apoyo bíblico para eso, y esa es la posición que normalmente las iglesias, la mayoría de las iglesias evangélicas, creen y apoyan y afirman. Gloria a Jesús. Hay otras interpretaciones diferentes, con diferentes teorías respecto al milenio, etcétera. Otros dicen que el rapto va a ser a la mitad de la gran tribulación, pero no vamos a entrar en nada de eso, solamente vamos a debatir un poco la de antes y después, que son, ¿verdad?, las dos principales. Sobre los que creen que el arrebatamiento es después de la gran tribulación, bueno, la Biblia ciertamente da a entender, ¿verdad?, que durante la gran tribulación, hermano, va a haber, aleluya, una gran cantidad de personas que se salvan al guardar el testimonio de Jesús y sufrir un martirio que la Biblia en Apocalipsis se habla, ¿verdad?, de que es decapitación. Gloria a Jesús. Cuando Apocalipsis habla de que saldrán redimidos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, mucha gente ha interpretado eso como que son de las diferentes naciones, gloria a Jesús, y lo asocian, ¿verdad?, como que la iglesia sale de todos esos lugares. Pero yo entiendo que el trato en ese tiempo es con los judíos, y se refiere a los judíos que vivan en la dispersión, como ha sido siempre el caso, hermano. ¿Ustedes se acuerdan de Pentecostés? Dice que en Pentecostés había judíos de ¿qué? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y da una lista ahí, que eran judíos de la dispersión. Gloria a Jesús. Y ese mismo paralelismo se puede utilizar para aplicarlo a Apocalipsis. Ahora, algunos intérpretes afirman que los que se salvan durante la gran tribulación son el pueblo de Israel, no la iglesia. Ya que el trato de Dios, ¿verdad?, en ese periodo de la gran tribulación será principalmente con la nación. Los juicios para los impíos, pues ya la iglesia es levantada, pero el trato de Dios con la nación de Israel. Cuando Jesús en Mateo 24-22 habla de que por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, se refiere al pueblo de Israel, ya que la iglesia ha sido arrebatada antes de la tribulación. Y más, cuando se habla escogido, normalmente uno piensa Israel. Ahora, hermano, si usted cree que usted va a pasar por la gran tribulación, conforme a su fe será hecho. Gloria a Jesús. Aleluya. Ahora vamos a hablar del arrebatamiento antes de la gran tribulación. Esa es la, entiendo yo que es la interpretación más sólida respecto a la Escritura, y vamos a hablar un poco de eso. La Biblia indica, hermano, que los cristianos deberían estar esperando la venida del Señor en cualquier momento, como si fuera un evento que inminente. Se nos exhorta a estar velando. En Tesalonicenses, aún Jesús lo dijo. En Marcos 13, léalo con cuidado, la palabra velar, velando. Se nos exhorta a estar velando a los creyentes y esperando, por cuanto no sabemos el momento de ese arrebatamiento. Si la iglesia fuera a pasar por la gran tribulación, entonces no podemos estar esperando que venga en cualquier momento, ya que va a haber un periodo de 7 años antes del evento principal, que sería, ¿verdad?, arrebatamiento y venida, que pueden ser claramente definidos. Si dice, mañana entró el anticristo, cogió todo el control mundial, se define bien de acuerdo a las escrituras, pues se sabe que 7 años después, ¿qué va a pasar? La venida del Señor y el arrebatamiento. Por lo tanto, no hace sentido, gloria a Jesús, el que la iglesia esté esperando si tuviera que pasar por la gran tribulación. Tito, capítulo 2, verso 13, dice de la siguiente manera: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya, gloria a Jesús. Ahora, la Biblia también nos habla de que hay un tiempo separado para el derramamiento de la ira de Dios, en tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Pero Dios ha prometido librar a su iglesia de esa ira. Gloria a Jesús. ¿Dónde se encuentra eso? Voy a decir 2 pasajes. Casi siempre yo utilizo 2 para cualquier punto, ¿verdad? Un pasaje no hace doctrina, pero ya 2 te da una línea de pensamiento para evaluar. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira
venidera a los creyentes. Y aquí Pablo está hablando, ¿verdad?, a la iglesia en conjunto con la iglesia que va a ser librada de la ira venidera, gloria a Jesús. Y la ira venidera son los tiempos de juicio que Dios tiene separado para esta tierra. Por lo tanto, no aplica a la iglesia, sino que la iglesia ya va a estar en el cielo. Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es un mensaje a una de las iglesias. Gloria a Jesús. Y le dice: yo te voy a librar de la hora de prueba, de la hora de ira, de la hora de juicio. Porque eso es para los que moran sobre la tierra, pero a ti te voy a librar. Gloria a Jesús. Esto nos da un apoyo, ¿verdad? Entre otros. Estoy hablando varios apoyos a que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Ahora, otro punto. El periodo de tribulación no comenzará hasta que sea revelado el hombre del pecado, el anticristo. Pero este no será revelado hasta que sea quitado el que lo detiene. ¿Dónde dice eso? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 7. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Hay diferentes interpretaciones, hermano, sobre eso. Algunos dicen que se refiere al Espíritu Santo, otros dicen que se refiere a la iglesia. Gloria a Jesús. Ciertamente, si fuera la iglesia, el Espíritu Santo, ¿verdad?, en conjunto con ellos dos, el pleno desarrollo del mal definitivamente es obstaculizado y reprimido por la iglesia, ¿verdad?, dirigida por el Espíritu Santo que está en este mundo. Otros hablan de que son ángeles o arcángeles, otras interpretaciones, pero ciertamente da a entender, gloria a Jesús, de que la iglesia juega un rol en todo este proceso. Ahora, para aclarar y que no se me confundan, gloria a Jesús, voy a hablar del arrebatamiento y la segunda venida visible, las diferencias entre uno y otro, gloria a Jesús. Porque algunos pasajes de la Biblia aplican y señales aplican al arrebatamiento y otras señales y pasajes de la Biblia a la segunda venida. El arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Y nuestra posición es que la segunda venida es al final de la gran tribulación. Hay 7 años de intervalo. En el arrebatamiento Cristo viene en el aire. No baja, no toca la tierra como tal, gloria a Jesús, y no es visible, no viene de manera visible. Se encuentra en el aire con los levantados. Pero en la segunda venida, Cristo viene de una manera visible a la tierra, gloria a Jesús, a establecer su reino milenial. En el arrebatamiento, Cristo viene por sus santos. En la segunda venida, Cristo viene con sus santos. Gloria a Jesús. En el arrebatamiento será un abrir y cerrar de ojos no observado. Pero en la segunda venida será observado, será visible, como rayo, como relámpago que sale del oriente y se pone en el occidente. Así será. Pues, ¿qué se refiere eso? ¿Al arrebatamiento? No, a la segunda venida visible del Señor. Gloria a Dios. El arrebatamiento involucra primordialmente a la iglesia. Pero la segunda venida involucra primordialmente a Israel. Gloria a Jesús. Desde el punto de vista de los que están en la tierra. El arrebatamiento es un tiempo de bendición, de celebración en el cielo. Gloria a Jesús. Pero en la segunda venida el Señor viene a ejercitar juicio, a ejercer juicio. Gloria a Jesús. El arrebatamiento muchas veces se le llama, especialmente en 1 Corintios capítulo 1 verso 8, se llama el día de Cristo. Pero en la segunda venida muchas veces se le llama en otros pasajes como el día del Señor. Para que tengan, ¿verdad?, un resumen de las diferencias. Bendito el Señor. Ahora, en el pasaje que leímos, hablan de los eventos que suceden en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17. Y suceden 3 eventos casi simultáneos, pero que están claramente ordenados en ese pasaje. Número 1, dice que Dios descenderá del cielo. Número 2,
los muertos en Cristo resucitarán primero. Y número 3, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados a las nubes, donde estaremos, ¿verdad?, a recibir al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a hablar cada uno de ellos, ¿verdad? Hablar un poquito de cada uno de ellos. Primero, dice que Dios en la persona de Jesucristo descenderá del cielo y traerá consigo las almas de los que durmieron en Jesús. Esto es los que murieron en Cristo. Dios dará la orden de resurrección y arrebatamiento con Dios, voz de mando y trompeta de Dios. O sea, el sonar de la trompeta, gloria a Jesús. Y esa voz será escuchada por los muertos en Cristo y por los creyentes, pero no por los inconversos. Ellos van a hablar de que, como cantaba Marino, una nave se los llevó. Gloria a Jesús. Ahora, la Biblia dice que ni siquiera los ángeles, y en Marcos dice ni siquiera el Hijo sabe la hora, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Los ángeles no saben la hora exacta. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Y por lo tanto, la voz de la trompeta será una señal también para ellos que el tiempo llegó. Gloria a Jesús. Si es el sonido de una trompeta literal o no, hermano, eso es dado interpretación. Pero eso es lo que narra la Escritura. Algunas de estas cosas son simbólicas. Gloria a Jesús. Y el descenso de Jesucristo no es hasta la tierra, sino hasta algún lugar en el aire o en las nubes. Gloria a Jesús. Lo segundo que sucede, después que el Señor baja y llega, podemos decir, al primer cielo, gloria a Jesús, dice que aquellos que murieron en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. O sea, que sus cuerpos serán levantados. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Los que durmieron se refiere a los que mueren salvos, lavados por la sangre de Jesucristo. Y esto incluye a los que murieron justos antes del sacrificio de Cristo, porque la sangre los cubre también. Ahora, la resurrección de los muertos, hermano, es una doctrina que el apóstol Pablo afirma en 1 Corintios 15, gloria a Jesús, donde establece que si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, la resurrección de Cristo primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Eso está claro ahí, hermano. La resurrección de Cristo es la que garantiza la resurrección del creyente. Gloria a Jesús. Se afirma que los que mueran salvos durante el periodo de la gran tribulación tendrán su resurrección en algún momento después de la venida. Pero algunos afirman que se habla de una segunda resurrección para esto en la venida física del Señor en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 5, pero no vamos a entrar en eso. Ahora, el tercer punto, y este es glorioso, hermano, esté atento. Aquellos creyentes que estén vivos, que hayan o que hayamos quedado hasta la venida del Señor, dice que seremos arrebatados o raptados. De modo que los que murieron en Cristo y los que estén vivos cuando Cristo venga, van a reunirse juntamente, ¿verdad?, con el Señor en el aire y estarán con Él para siempre. ¿Dónde habla más de eso? ¿Hay algún pasaje? Sí, seguro, en 1 Corintios capítulo 15. Escuche bien lo que dice del verso 51 al 53. Tremendo, escuche esto. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea que no todos vamos a ver muerte, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este cuerpo, esto corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya, gloria a Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Cómo se describe ese proceso que en Tesalonicenses lo menciona con un par de frases, pero aquí da detalle, gloria a Jesús, sobre ese evento. Esa transformación, hermano, de nuestro cuerpo físico ocurre instantáneamente. Allí le llaman un abrir y cerrar de ojos. Eso es fracción de segundo. En ese momento se nos va a dar un cuerpo inmortal, semejante al de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Mire cómo dice Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aleluya. Por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, se nos va a dar un cuerpo glorificado, semejante al de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sabe que Él cuando resucitó un cuerpo glorificado y así fue levantado al cielo? Gloria a Jesús. Inmediatamente, hermano, después de recibir esta transformación, seremos levantados al cielo, atravesando cualquier edificio, cualquier habitación en la que estemos. No va a chocar con el techo, no se preocupe. Gloria a Jesús. Ahora, ¿quiénes son arrebatados? No me hable de concilio. Los lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Quiere decir que los que han aceptado y recibido a Cristo como su Salvador personal, los que han reconciliado sus vidas con Dios, los que han puesto su confianza total, gloria a Jesús, y su fe en Jesucristo. Esos son los que van a ser arrebatados. ¿Qué incluye eso? Toda esa frase, hermano, que hay que vivir para Dios. Hay que vivir en santidad, separados del mundo y consagrados para Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. También la Biblia me habla de los que estén velando. Serán arrebatados. El énfasis es que esperan y hasta anhelan su venida. ¿Recuerdan las 10 vírgenes? 5 estaban velando y 5 no. Las que estaban velando entraron a las bodas y las otras se quedaron, gloria a Jesús, donde iba a ser el llorar y el crujido de dientes. En general, son arrebatados los que se mantengan viviendo bajo la gracia redentora de Jesucristo. Si te sale de la gracia, estás por ti mismo. Gloria a Jesús. Pero mantengámonos en esa gracia para experimentar, gloria a Jesús, ese gran momento. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Vamos a participar en Él. Lleguemos hasta Él, vivos o muertos. ¿Por qué? Porque si estamos vivos, vamos a ser transformados. Y si estamos muertos en el Señor, pues como quiera vamos a ser levantados igualmente, resucitados. Gloria a Jesús. Y estar con el Señor en el aire. Ahora, ¿cuándo es el arrebatamiento? Gloria a Jesús. Solo Dios el Padre sabe la fecha exacta del arrebatamiento. Pero el Señor Jesucristo, Mateo 24 y 25, Marcos 13, Lucas 21, alertó a los suyos sobre el tiempo de su venida. Mateo 24, 36 al 42 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. En Marcos dice, ni aun el Hijo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Nadie sabe la fecha, hermano. Eso es como ladrón en la noche. Entonces, Mateo 24, 44 dice, por tanto, también ustedes estén preparados, y esa es la clave, porque el Hijo del Hombre va a venir a la hora que no pensáis. Hay que estar preparados, gloria a Jesús, porque esto puede suceder en cualquier momento. Estamos viviendo, gloria a Jesús, un tiempo de gracia. Dentro del periodo que Jesús llamó, gloria a Jesús, bendito Jesús, antes del arrebatamiento, gloria a Jesús, el tiempo de gracia en que se van a dar las señales poco a poco, gloria a Jesús, y van a ir aumentando. Bendito Jesús, santo, gloria a Jesús. Como ladrón en la noche. Vamos a hablar de eso un poquito. La figura del ladrón en la noche es usada relacionada a la segunda venida. Y el sentido es que el ladrón no anuncia su llegada, sino que llega ¿cómo? Sorpresivamente, de momento, cuando nadie lo espera. Esto aplica más directamente al arrebatamiento.
ya que después del arrebatamiento y siendo la tribulación de 7 años, el tiempo casi exacto de la segunda venida de Jesucristo sería fácilmente deducido por los que conozcan las Escrituras. Mire cómo dice 1 Tesalonicenses 5, 2 y 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Lucas 17, 20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Gloria a Jesús. Ahí está. Gloria a Jesús. Jesús utilizó, hermano, esto del reino, ¿verdad? El reino y el Señor del reino en varias parábolas. Gloria a Jesús. Y entre ellas utilizó la figura del Señor o amo, ¿verdad? Jefe que se ausenta y luego vuelve inesperadamente. Gloria a Jesús. Esto también habla del tiempo de gracia y la mayordomía en que el Señor deja unas instrucciones a la iglesia para un tiempo de evangelización y luego retorna a su reino. En Lucas habla de esto, capítulo 12. Mire cómo dice. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no lo espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y lo pondrá con los infieles. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Hermano, hay señales. El Señor nos dejó mucha instrucción, mucha información sobre esto. Lo que pasa es que nosotros a veces como que no queremos estar conscientes del tiempo que estamos viviendo. Gloria a Jesús. Y en 2 semanas vamos a darle mucho refuerzo a esto de las señales. Mateo 24, capítulo 3, Mateo 24, verso 3 dice, y estando él sentando, y de esto hablamos esta mañana en la predicación. De hecho, la predicación, hermano, la pusimos en la página de la iglesia. Mi hija la grabó y la pusimos allí. Si usted se perdió la predicación de hoy, esta mañana en la iglesia, gloria a Jesús, pues puede verla allí porque es como una antesala a lo que estamos hablando hoy. La predicación fue pues bajo el título, bajo el tema Principio de Dolores. Y ese es el periodo en que estamos. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Le preguntaron específicamente, ¿qué señal de tu venida y del fin de los tiempos? Y Cristo le dio un resumen, ¿verdad? Lo vamos a hablar en detalle dentro de 2 semanas. Dice, falsos cristos, falsos profetas, oiréis de guerra y rumores de guerra, hambre, enfermedades, terremotos, predicación del evangelio a todas las naciones, persecución de la iglesia, la higuera, restauración de Israel. Y dice que todo esto será principio de dolores. Este periodo de principio de dolor, hermano, es un periodo de gracia antes del arrebatamiento, de oportunidad. Y yo creo que ya estamos dentro de ese periodo, por muchas razones. Lo vamos a hablar, lo hablamos esta mañana y lo vamos a hablar dentro de 2 semanas. Ahora, quiero aclarar, señal no es una precondición. Dios no necesita precondiciones para arrebatar a la iglesia. Él puede decidir ahora mismo levantarnos ya. Eso está en su sola potestad. Gloria a Jesús. Esto, gloria a Jesús, de como en los días de Noé, ¿verdad? También ya leímos el pasaje que estarían casándose, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, gloria a Jesús. Ya lo leímos anteriormente, pero quiero hacer un énfasis en él. Es que ese pasaje señala que en los tiempos del fin, hermano, la humanidad se esforzará por ignorar lo que está pasando en el mundo y se encerrará en su mundo pequeño. Y esto también le va a pasar a muchos de la iglesia, que no quieren, ¿verdad?, mantenerse al día ni tener los ojos abiertos sobre lo que son señales de los tiempos. Gloria a Jesús. Se concentrarán en mantener un semblante de normalidad en su rutina, a veces hasta en sus peleas pequeñas, sus problemitas, pensando que si no hablan o piensan sobre eso, entonces no ocurrirá ni los afectará. Y eso es un tipo de indiferencia, hermano, que prevalecerá en los tiempos del fin y será como en los días de Noé. Pero usted y yo, hermano, somos iglesia. Gloria a Jesús. Y Dios
dice en su palabra que no hay nada que Él haga sin que se lo revele a los profetas. Y a través de Jesucristo lo reveló. El profeta de los profetas. Gloria a Jesús. Y estamos en ese tiempo, hermano. ¿Qué sucede después del arrebatamiento? Bueno, en la tierra dijimos que empieza la llamada semana 70 de Daniel, que es el periodo de 7 años que se le llama la gran tribulación. Hay otro estudio para eso, no sé si lo vamos a tocar en un futuro. Pero en el cielo, hermano, va a haber celebración, va a haber fiesta. Gloria a Jesús. La Biblia habla en Apocalipsis de lo que se llama la celebración de las bodas del Cordero. ¿Quién es la novia? La iglesia. Lavado y redimida con la sangre, sin mancha ni arruga. Gloria a Jesús. Y dentro de esa celebración, que hermano, una boda que va a durar 7 años. Aleluya, gloria a Jesús. 7 años de celebración. Aleluya, gloria a Dios. Que incluye lo que se llama el juicio de los galardones, que es cuando el Señor quizá presenta coronas, presenta, ¿verdad? Bendiciones especiales a aquellos que quizá ejercieron un rol especial dentro de todo el calendario profético. Gloria a Jesús. Ahora, mientras esperamos, esta mañana lo enfaticé también, múltiples pasajes hablan de esto. Velad. ¿Cuál es el rol de la iglesia? Predicar el evangelio y velad. ¿Qué debemos hacer entonces mientras esperamos al Señor? ¿Dónde lo dice? Marcos capítulo 13. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, ni sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Hay que velar, hermano. Estar atento. Gloria a Jesús. Hermano, estoy hablando en el sentido de no crear una obsesión sobre esto, sino saber estar al tanto de los tiempos que estamos viviendo. Y no para que usted se ponga nervioso, ¡ay, qué miedo! No, al contrario, hermano. Estamos a las puertas de la victoria más grande que esperamos, que tenemos como iglesia de Jesucristo. Bendito el Señor. Lucas capítulo 12 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle el Señor a los siervos. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Aleluya. Gloria a Jesús. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12 al 13, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aleluya. Viene el Señor. Arrebata a su iglesia. Se la lleva al cielo. Gloria a Jesús. Y le sirve los galardones. Gloria a Jesús. Hermano, en la Biblia termina en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, los últimos versos, unas palabras finales que son, la ponen ahí como un reflejo de la respuesta de la iglesia, que debe ser tu respuesta y mi respuesta a todo este marco profético. ¿Qué dice la Biblia ahí en Apocalipsis 20:22? Amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.